Como psicoterapeuta de formación, Amy Morin está acostumbrada a ayudar a los que tienen problemas, pero en el año 2013 ella misma tenía problemas. Había perdido a su madre y a su marido, y después, tras volver a casarse, se enteró de que a su nuevo suegro le habían diagnosticado cáncer. Lo llamó el punto más bajo de su vida. Cerca del punto de ruptura, se sentó y escribió una carta para sí misma. En ella hizo una lista con 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Más tarde la compartió en su blog. El artículo se hizo viral y acabó llegando a 50 millones de personas. Un año después, lo convirtió en un libro que se convirtió en un bestseller y se tradujo a 40 idiomas. Por lo que si quieres saber en qué consisten estas 13 cosas que te van a ayudar a superar lo que te frena y posiblemente puedes vivir la vida que sueñas, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del análisis 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Si no has revisado la primera parte, te invito a que lo hagas porque esta es la continuación. En la primera parte revisamos los primeros 6 puntos o las primeras 6 cosas y aquí vamos a continuar con el resto de ellas. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el siguiente de ellos. ¿Qué dice? Afrontar el pasado te hace más fuerte, pero para ello hay que dar pasos concretos. La relación de Gloria con su hija de 28 años era más que difícil. A Gloria le quedó claro que su hija estaba atrapada en un bucle de comportamiento autodestructivo. Cambiaba constantemente de novio, no mantenía un trabajo y volvía a vivir con ella. Pero en lugar de decir algo, incluso lo permitía con su comportamiento bien intencionado. ¿Por qué? Porque se sentía culpable y avergonzada por no haber estado realmente ahí para su hija cuando era más joven. Así que ahora quería compensarlo. En otras palabras, estaba tan atascada en el pasado que no podía avanzar. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Gloria es lo siguiente. Si quieres fortalecerte mentalmente, debes dejar de pensar en tu pasado. Este hábito adopta muchas formas. Puede significar que repites una y otra vez ciertas escenas de tu pasado, que te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras aceptado ese trabajo, o que asumes que volver con tu examante resolverá todos tus problemas. Sí, una cierta cantidad de reflexión retrospectiva es saludable, pero demasiada puede ser destructiva. La pregunta, ¿cómo se puede parar entonces esta situación? El truco es el siguiente. En lugar de pensar en el pasado, debes aceptarlo y seguir adelante. El primer paso es la aceptación. Tienes que darte cuenta de que hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar lo que ha pasado. Esto también significa que puedes perdonar a quien te ha infligido dolor. Y en segundo lugar, seguir adelante. Cambia tus pensamientos hacia algo nuevo y hazlo con intención. Cuando notes que tus pensamientos vuelven a los sucesos del pasado, haz un esfuerzo por sustituir esos pensamientos. Por ejemplo, empieza a hacer planes para tus próximas vacaciones. Incluso mejor, piensa en nuevos objetivos para tu futuro. Cuanto más te acostumbres a pensar en el futuro, más difícil será para tu cerebro volver al pasado. De ahí que dejes de pensar en él. Hasta ahora hemos hablado mucho de hábitos, pero no hemos reconocido que los hábitos pueden tener muchas formas. Tomemos el ejemplo de Gloria que acabamos de revisar. Su pensamiento era problemático, ya que estos estaban atascados en el pasado. Esto es diferente a lo que le ocurría a Richard del tercer punto, que se encontraba merendando delante de la televisión aunque quería perder peso. Aquí estamos hablando de un comportamiento habitual. Y la pregunta, por ejemplo, ¿recuerdas a James que se enfadó tanto porque su exmujer se llevó a su hija a ver ballenas antes que él? Bueno, sus malos hábitos tenían que ver con las emociones.
La cuestión es que si quieres desarrollar tu fuerza mental, tienes que ser consciente de estos tres niveles de fuerza mental: pensamientos, comportamiento y emociones. Algunos malos hábitos empiezan en un nivel y luego tienen tendencia a desbordarse, pero también funciona al revés. Si empiezas a mejorar uno de esos tres, afectará a los otros dos. Todos están interrelacionados. Y vamos entonces a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 7. Y el esquema central de todo esto es esta cuestión de vivir atrapado en el pasado. Muchas veces nosotros estamos limitados por este concepto. Es decir, en lugar de actuar hacia el futuro, limitamos nuestro comportamiento en relación a lo que nos ha sucedido. Y esto puede ser un grave problema porque seguimos repitiendo, digamos, de cierta manera, ciertos patrones de nuestro entorno o de otras personas que han tenido influencia en nuestra vida, y entonces en lugar de mejorar terminamos en un círculo vicioso. Aquí lo que nos sugiere la autora es que si queremos realmente fortalecernos mentalmente, tenemos que aprender a dejar ir el pasado, o más como lo dice ella, dejar de pensar en tu pasado. Esto es más fácil decirlo que hacerlo porque al final nosotros estamos condicionados por esto que nos ha sucedido. Sin embargo, menciona que, por un lado, el hecho de tener cierta reflexión y cierta introspección hacia lo que nos ha sucedido es interesante y es importante, es decir, nos ayuda a entendernos, pero si pasamos nuestra vida simplemente en lo que nos ha ocurrido, pues puede ser destructivo. Lo que tendríamos que hacer para que las cosas mejoren en nuestro entorno y en nuestra propia vida es aceptar lo que ha sucedido y seguir adelante. Entonces, el primer paso viene siendo la aceptación y menciona una idea central: que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cambiar lo que ha sucedido. Esto también significa que nosotros tendríamos que perdonar, o dicho de otra manera, tenemos que dejar ir estas cargas de personas que de alguna manera nos han lastimado. Por otro lado, o el otro esquema, viene siendo el hecho de seguir adelante, es decir, avanzar. La forma en la cual podemos hacerlo es cuando enfocamos nuestros pensamientos hacia algo nuevo y hacerlo con intención. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por sustituir los pensamientos, digamos, negativos del pasado. Y la forma de lograrlo es cuando nosotros empezamos a pensar en el futuro. Más propiamente dicho, tenemos que tener nuevos objetivos hacia un futuro deseado. Y dice que cuanto más nos acostumbremos a pensar en el futuro, más fácil será para nuestro cerebro no tener que volver al pasado. Y este esquema, digamos que va a reforzarlo con tres pilares. Menciona que nuestra fuerza mental de alguna manera está regulada por tres elementos: los pensamientos, los comportamientos y las emociones. ¿Qué significa esto? Bueno, habrá situaciones en nuestra vida donde los aspectos que nos afecten sean los pensamientos, es decir, aquellas cosas que estamos pensando. Habrá otras situaciones en lo que va a afectar lo que sucede, viene siendo la forma en la cual actuamos o nos comportamos, y habrá otros que lo que afecta es la manera en la cual nos sentimos. Entonces, tienes que entender que hay tres niveles de fuerza mental: pensamientos, comportamientos y emociones. Si nosotros mejoramos uno de estos elementos, entonces los otros se verán afectados de forma positiva. Y es ahí cuando, si somos conscientes de cómo nos sentimos, de cómo actuamos y de cómo pensamos, va a ser más fácil que nosotros podamos empezar a hacer los cambios que de alguna manera nos conviertan en personas mentalmente más fuertes. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 7. Afrontar el pasado te hace más fuerte, pero para ello hay que dar pasos concretos. Pasamos al punto 8, que nos habla de la autodisciplina. El punto 8 dice: las personas mentalmente fuertes evitan repetir los mismos errores y esto requiere autodisciplina. Tomemos una pequeña máquina del tiempo hasta un pequeño pueblo de Massachusetts a mediados del siglo XIX. Estamos con el empresario Rowland Macy, que acaba de abrir una tienda de productos secos, pero cometió un error fatal. El lugar que eligió era demasiado tranquilo y por ello tuvo dificultades para atraer a los clientes. Para despertar el interés por su incipiente tienda, Macy organizó un gran desfile por su ciudad que terminaría en su tienda. Por desgracia, el día del desfile hacía tanto calor que no acudió nadie.
Se endeudó tanto que tuvo que abandonar su negocio. Pero Macy aprendió de esta experiencia y juró no volver a cometer el mismo error. La siguiente vez que abrió una tienda, Macy Dry Goods eligió una ubicación privilegiada en el centro de Nueva York. Fue un éxito masivo. El resto es historia. Macy's se convirtió en una de las mayores cadenas de tiendas del mundo y sigue celebrando un desfile cada año, solo que en otoño para evitar el calor. Lo que hizo Roland Macy aquí es otra característica de las personas mentalmente fuertes. Estudian y aprenden de sus errores para no repetirlos en el futuro. Para aprender de tus errores, la próxima vez que algo salga mal, puedes tomarte un tiempo para hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Y qué puedo hacer de forma diferente la próxima vez? Por supuesto, no es lo mismo saber lo que hay que hacer de forma diferente que hacerlo realmente. Por eso, si quieres acabar con los malos hábitos de una vez por todas, tienes que practicar la autodisciplina. He aquí 3 métodos sencillos para convertirte en una persona más disciplinada. En primer lugar, mantén la vista en tu objetivo. Si te imaginas lo bien que te sentirás una vez que lo hayas alcanzado, como lo increíble que será una vez que hayas dado los toques finales a tu novela, te será más fácil sentarte a escribir en las tardes en las que te apetece dejarte caer frente al televisor. En segundo lugar, haz una lista de los errores que has cometido en el pasado y que no quieres repetir. Lleva esta lista siempre contigo y cuando sientas que estás a punto de repetir un error, sácala y léela. Y en tercer lugar, haz que sea más difícil cometer errores. Digamos que tu objetivo es ahorrar dinero para un viaje de ensueño, pero siempre acabas gastando demasiado dinero cuando sales con tus amigos. Antes de salir de casa para una excursión, saca una pequeña cantidad de dinero en efectivo y deja la tarjeta de crédito en casa. Así es menos probable que te lances a gastar. Reforcemos entonces las enseñanzas de este punto número 8 que nos muestra un ejemplo de vida en el caso de Roland Macy, que viene siendo, digamos, el referente de estas tiendas Macy's en Estados Unidos, que son una de las cadenas de suministro, digamos, de ropa y otros artículos más grandes prácticamente de la Unión Americana. Y aquí viene un caso muy interesante porque, digamos, si las cosas no te salen bien, la mayoría de la gente puede quejarse, puede victimizarse, puede sufrir y deja de hacer las cosas. Aquí lo que nos dice la autora, tomando como referencia a Roland Macy, es que las personas, digamos, que son mentalmente fuertes, estudian y aprenden de sus errores para no repetirlos en el futuro. En pocas palabras, toman en consideración la experiencia del fracaso para mejorar en el siguiente movimiento que van a hacer. Menciona que para que tú puedas aprender de los errores, tendrías que hacerte algunas preguntas fundamentales. Por un lado, la primera, ¿qué he hecho mal? Después, ¿qué podría haber hecho mejor? Y luego, ¿qué puedo hacer de forma diferente la próxima vez? Imagina cómo sería tu vida si cada vez que hubieses cometido un error, te hubieses hecho estas preguntas y hubieras actuado en concordancia. Nunca es demasiado tarde, obviamente, sin embargo es importante que nosotros seamos conscientes de la próxima vez que algo nos resulte hacer, digamos, este tipo de análisis una vez que la situación falló, de tal manera que podamos tomar mejores decisiones en el futuro. Menciona también que si quieres acabar con los malos hábitos de una vez por todas, tienes que practicar la autodisciplina. En pocas palabras, tenemos que asegurarnos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer independientemente de si la situación o si los ánimos son propicios para ello. Entonces, nos da aquí 3 métodos sencillos. El primero, mantén la vista en tu objetivo. No pierdas el enfoque, en pocas palabras. Trata de tener claridad sobre aquello que quieres conseguir y sobre todo, trata de visualizar los resultados una vez que consigas eso, de tal manera que cada vez que quieras claudicar o dejar hacer las cosas, este tipo de visualización te va a ayudar a que te mantengas firme, porque al final es algo que realmente te mueve. En segundo lugar, tienes que hacer una lista de los errores que has cometido en el pasado y que no quieres repetir. En pocas palabras, aprende del pasado.
No se trata simplemente de que las cosas sucedan y sigas repitiendo el error una y otra vez. Entonces vas a seguir en este círculo vicioso. Lo que se trata es que tú tengas esta lista contigo y trata de revisarla constantemente. De tal forma que cuando sientas que estás a punto de repetir un error, pues tengas, digamos, esta fuente de información que te ayude a mantenerte en el camino. Y después viene el tercer método, que se refiere a que tienes que hacer que sea más difícil cometer errores. En pocas palabras, no dejes que el cerebro reptil domine tus acciones. ¿Y por qué te digo esto? Normalmente nosotros solemos ser muy condescendientes hacia nuestros patrones de comportamiento, hacia nuestras costumbres, hacia nuestras rutinas. Entonces, si nosotros vamos a confiar en nuestra fuerza de voluntad, puede ser algo que no sea conveniente. Entonces, mejor evitemos que sea la fuerza de voluntad la que domine nuestras acciones y mejor quedémonos con menos opciones. En pocas palabras, si tú quieres ahorrar dinero, como menciona en este ejemplo, pero sabes que cuando sales gastas mucho dinero, entonces nada más llévate en efectivo cierta cantidad y es todo. Vas a limitar tus acciones hacia esa cantidad de efectivo. Que si surge algún imprevisto, lo siento, no puedes hacer frente a ese imprevisto simplemente porque no estás en la capacidad de hacerlo. Aunque quizá por un lado sepas que sí puedes, te vas a forzar para que eso no suceda. Esto lo puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida, digamos en el ejercicio, en relaciones amorosas, en el trabajo, en la familia, etc. Trata de crear condiciones que de alguna manera compliquen el hecho que puedas caer en los viejos patrones de comportamiento que te llevan precisamente a la situación que no quieres repetir. Es algo fácil de entender, sin embargo requiere bastante autodisciplina para que lo llevemos a la práctica, pero de eso se trata todo esto. No olvides la enseñanza de este punto número 8. Las personas mentalmente fuertes evitan repetir los mismos errores y esto requiere autodisciplina. Es turno del punto 9 que nos habla de la colaboración. El punto 9 dice: las personas mentalmente fuertes no envidian el éxito de los demás, sino que buscan colaborar con ellos. Así que, si alguna vez te has sentido malhumorado mientras navegabas por las vidas aparentemente perfectas de tus compañeros en las redes sociales, esto podría ser para ti. En 2013, unos investigadores publicaron un estudio con el revelador título La envidia en Facebook, una amenaza oculta para la satisfacción vital de los usuarios. El resultado: la gente puede sentirse realmente desanimada al ver los éxitos y la felicidad de otras personas. Estar expuestos a las fotos de las vacaciones de sus compañeros es particularmente malo, e incluso pueden enfadarse por un montón de deseos de cumpleaños. Si eso te suena a algo parecido, mira, este sentimiento se llama resentimiento, y lo has adivinado, es algo que no hacen las personas mentalmente fuertes. Si sientes que otras personas tienen más éxito que tú, es probable que sientas envidia por su buena fortuna. Puede que por fuera mantengas una sonrisa educada, pero cuando tu vecino te enseña su flamante Tesla, puede que lo desprecies en secreto. Estabas a punto de disfrutar de la fiesta en el jardín, pero ahora se te ha estropeado el humor. A menudo los resentimientos de las personas son un signo de sus propias inseguridades. Y es especialmente fácil resentir los logros de los demás si uno mismo no sabe realmente lo que quiere. Digamos que tienes un amigo que vuela por todo el mundo en importantes viajes de negocios y tu primer pensamiento es: ojalá pudiera tener ese estilo de vida. Pero lo tienes. ¿No te gustaría antes tener más tiempo en familia? Ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Una vida de jet set o más tiempo en familia? Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, necesitas tener claro qué es para ti el éxito y los logros. Si tu propósito de año nuevo es ir más a menudo en bicicleta al trabajo, te resultará difícil despreciar el nuevo coche de tu vecino. Para empezar, ni siquiera querría su coche. Caso cerrado. Otra forma de deshacerse de las emociones resentidas es un cambio de actitud. La vida no es una carrera de ratas en las que tienes que superar constantemente a todos los que te rodean. En lugar de competir, piensa más en colaborar. Sí, puede que estés secretamente enfadado por el éxito financiero de tu hermano, pero ¿por qué no le pides algunos consejos y aprendes de él?
Es difícil resentir a alguien que está a punto de ayudarte, ¿cierto? Y vamos entonces a entender un poco más las enseñanzas de este punto número 9. Y bueno, recuerda, somos humanos y al final es normal muchas veces sentirnos incómodos cuando otras personas manifiestan cosas que a nosotros nos gustarían, ¿ok? Eso es algo que tendríamos que entender. Menciona que la gente puede sentirse realmente desanimada al ver los éxitos y la felicidad de otras personas. Esto puede ser algo duro y sobre todo habrá personas que no lo acepten o habrá personas que digan que a ellos no les pasa. Sin embargo, forma parte de nuestra naturaleza. Y bueno, una forma en la cual esto se puede mitigar es cuando a ti te va bien también. Pero si a ti no te va bien o tú no sientes que estés consiguiendo las cosas y otras personas sí, es cuando este sentimiento se manifiesta más. Ese sentimiento se le conoce como resentimiento. Y lo que menciona la autora es que este viene siendo un aspecto que las personas mentalmente fuertes pues tratan de alejar o por lo menos que no forme parte de su vida. Menciona que los resentimientos de las personas son un signo de sus propias inseguridades. Y es especialmente fácil resentir los logros de los demás si uno mismo no sabe realmente lo que quiere. La clave aquí radica precisamente en eso, saber qué es lo que queremos, porque si tenemos claridad en esto, vamos a mantenernos enfocados hacia aquello que es importante. Cuando la gente no sabe lo que quiere, cualquier objeto brillante desvirtúa su atención. Esto es algo que tienes que captar. Menciona entonces que lo que tendríamos que considerar en primer lugar es tener claridad sobre lo que es el éxito para nosotros y los logros, de tal forma que si sabemos con claridad lo que estamos buscando y cómo lo vamos a medir, no vamos a desvirtuar nuestra atención hacia cualquier objeto brillante del entorno. Y cada persona puede hacer lo que quiera mientras nosotros de alguna manera estemos enfocados en lo que es relevante hacia nuestra persona. Después viene otra cuestión que es cómo nosotros podemos deshacernos de las emociones resentidas. Y la forma en la cual podemos trabajar esto es con un cambio de actitud. Y el esquema básico para conseguir esto es, en lugar de tener la idea de competir, tendríamos que pensar más en colaborar. Esto requiere trabajo, esto no es sencillo, sobre todo si nosotros caemos en el error de enfocarnos en aquello que carecemos y vemos personas que tienen estos aspectos y nos sentimos mal, pues tendríamos que empezar a ser humildes y simplemente tratar de acercarnos a estas personas y pedirles ayuda, pedirles consejo, tratar de tener este cambio de actitud en función de poder colaborar más con estas personas, mostrar a lo mejor nuestra vulnerabilidad, pero siempre con la intención de colaborar con el otro, de tal manera que podamos aportar valor también a la vida de la persona que nos está ayudando. Si nosotros empezamos a manejar estos dos matices, por un lado, tener claridad de lo que significa el éxito para nosotros y medir los logros de este éxito y cambiar nuestra actitud, te dejo la pregunta. ¿Cómo crees entonces que actuarías y sobre todo, cómo sería tu vida si esto lo llevaras a la práctica? No olvides la enseñanza de este punto número 9. Las personas mentalmente fuertes no envidian el éxito de los demás, sino que buscan colaborar con ellos. Llegamos al punto 10, que nos habla de la resiliencia y de la compasión. El punto 10 dice, las personas mentalmente fuertes no se rinden fácilmente y son autocompasivas con el fracaso. Hoy en día, Thomas Edison es mundialmente conocido por haber inventado la bombilla. Pero, ¿sabías que también inventó artilugios como el bolígrafo eléctrico o la llamada máquina fantasma? Si nunca has oído hablar de ellos, no te preocupes. Ambos fueron un completo fracaso, y no fueron ni mucho menos los únicos fracasos de Edison, al menos desde nuestra perspectiva. El propio Edison no consideraba estos intentos como fracasos. Por el contrario, los veía como oportunidades de aprendizaje, oportunidades de experimentar con lo que funcionaba y lo que no. Cada vez que fracasaba, consideraba que estaba un paso más cerca del éxito. Pero sí, esta no es la perspectiva común del fracaso. Si abandonas la universidad o pierdes un cliente importante, tu reacción no es, por fin, otra oportunidad de aprendizaje. Es todo lo contrario. A menudo viene acompañado de un sentimiento de vergüenza,
una experiencia que queremos evitar a toda costa. Como consecuencia, algunas personas dejan de intentarlo por completo, convirtiendo en un hábito el hecho de rendirse a la menor señal de dificultad. Obviamente rendirse no es una opción si quieres desarrollar tu fuerza mental. La pregunta es, ¿cómo afrontarlo entonces? Tenemos dos consejos. En primer lugar, deshazte de las creencias malsanas sobre el éxito y el fracaso. Ante la resistencia, es fácil poner excusas de que no tienes suficiente talento. Pues bien, no es cierto. La ciencia dice que la práctica regular se impone al talento natural. Si dedicas suficientes horas, lo más probable es que superes a quien no lo haga. Lo mismo sucede con el coeficiente intelectual. Este coeficiente es un pésimo indicador del éxito. Sí, ser inteligente puede darte una ventaja, pero la perseverancia ha demostrado ser mucho más importante cuando se trata de logros a largo plazo. En segundo lugar, la autocompasión puede ser clave cuando tienes que enfrentarte a tiempos difíciles. La mayoría de las veces tú eres tu crítico más duro, pero ser demasiado duro con uno mismo puede dar lugar a la resignación, creyendo falsamente que no se es lo suficientemente bueno. En su lugar, intenta ser tan compasivo contigo mismo como lo serías con un amigo querido. Nadie es perfecto, ni siquiera tú mismo. Sé amable con tus propias debilidades. Esto te va a ayudar a desarrollar una visión realista de lo que es posible o no. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 10. Y nos habla de este concepto del fracaso. Y lo primero pone como referencia a Thomas Edison, el cual fue el que acuñó esta famosa frase que no ha fracasado, sino que ha descubierto miles de formas de cómo no lograr lo que estaba buscando, ¿no? En términos muy generales. Entonces menciona que el propio Edison cada fracaso lo veía como oportunidades de aprendizaje, oportunidades de experimentar con lo que funcionaba y lo que no. Entonces, reforzando esta idea, pues cada vez que fracasaba se acercaba más al éxito que estaba buscando. Esto es algo que ya nos han dicho en muchas ocasiones, sin embargo, quizá llevarlo a la vida real o por lo menos a nuestra propia situación puede ser más complicado. Si fallamos en algo, si algo no resulta, pues no es que nos haga sentir bien y no decimos, wow, qué increíble, ahora podría aprender todo esto para mejorar, sino que más bien, pues podemos lamentarnos y sobre todo caer en este círculo vicioso en el cual la mayoría de las veces dejamos de intentar. De hecho, menciona que la mayoría de las personas con ese tipo de mentalidad pues van convirtiendo en un hábito el hecho de rendirse a la menor señal de dificultad. Y hay que entender esto porque todos vamos a estar de alguna manera propensos a fallar de una forma u otra. Sobre todo cuando no sabemos cómo hacer las cosas, pues es algo normal, forma parte de nuestro proceso de aprendizaje. Por eso es importante tener ese estado mental de crecimiento, es decir, no vamos a tomarnos las cosas personales, sino que al final forma parte de este proceso y conforme yo más vaya incorporando, digamos, estos fracasos o estas prácticas con un resultado que no es el deseado, voy aprendiendo más. De eso se trata, digamos, esta parte del concepto. Ahora, no nada más tenemos que limitarnos a eso, sino que también muchas veces tenemos que entender que la resiliencia es algo que tenemos que trabajar y es algo que tenemos que forjar. Menciona que lo primero que tenemos que tener claro es que hay que deshacernos de las creencias malsanas sobre el éxito y el fracaso. En pocas palabras, muchas personas piensan que es algo con lo que se nace, de tal manera que si no lo tengo no puedo hacer las cosas. Y aquí la ciencia nos dice que eso viene siendo parte del error, porque comenta que la práctica regular se impone al talento natural. Aquí tenemos que ser eclécticos, porque obviamente si las personas tienen cierto talento, pues qué mejor, es decir, trabajar sobre fortalezas y de tal manera jugar mejor tus cartas en términos de aquellos elementos que se te dan de forma natural. Sin embargo, esto no se limita o no dice que a otras personas que no tengan este talento no pueden generarlo. De hecho, el especialista Malcolm Gladwell lo menciona en su libro, ¿no? Los fueras de serie, como el grado de maestría se consigue con las 10.000 horas de vuelo, en pocas palabras 10.000 horas de práctica. Tú analiza a las personas que son sobresalientes, pues son personas que se enfocan en su arte pero lo practican constantemente. El problema con esto es que a las personas se les vende el resultado del éxito y piensan que no tienen que esforzarse.
nada más lejos de la verdad. Menciona este elemento importante que viene siendo la perseverancia y dice la ciencia que es mucho más importante cuando se trata de logros a largo plazo. En resumen, nosotros tendríamos que tener presente el concepto de resiliencia, la práctica y la perseverancia, si es que queremos alcanzar más y mejores cosas. Ahora, también nos menciona otro elemento que suele ser determinante en la forma en la cual nosotros actuamos, y viene siendo este crítico interno. Ya lo hemos mencionado, cómo este crítico suele ser sumamente duro. Nosotros somos nuestros peores jueces, nuestros peores verdugos. Y si somos un poquito más abiertos a la información y sobre todo entendemos que a la única persona a la que le hacemos daño es a nosotros, quizá podamos hacer una pausa en todo esto. Y aquí menciona este segundo elemento, que es la autocompasión, y puede ser clave cuando tienes que enfrentarte a tiempos difíciles. Muchas veces nosotros tenemos esta falsa creencia de que no somos lo suficientemente buenos y por ende no podemos hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no mejor intentar ser más compasivo con nosotros mismos, tal y como lo harías con un amigo que quieres? Entonces trata de ser amable con tus propias debilidades. Por algo están ahí. Y al final no somos perfectos. Recuerda, todos tenemos áreas de fortaleza, todos tenemos áreas en las cuales somos débiles. Sin embargo, recuerda la importancia de los entornos. Entonces, si tú estás en un entorno donde tus fortalezas nadie las considera, nadie les da el lugar o el valor que merecen, tendrías que tratar de encontrar estos nuevos entornos donde sí sean valoradas. Es una responsabilidad de cada persona en función de sentirnos mejor, ¿ok? En lugar de tratar de transformar nuestra persona en algo que no somos, mejor hay que identificar lo que somos bajo nuestros propios talentos, pero también saber que la perseverancia y la cuestión de poner en práctica las cosas en las cuales queremos destacar va a formar parte del resultado a largo plazo. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 10. Las personas mentalmente fuertes no se rinden fácilmente y son autocompasivas con el fracaso. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 11, que nos habla del concepto de la soledad. El punto 11 dice: las personas mentalmente fuertes se sienten cómodas estando solas y utilizan la meditación para ser más resistentes. Bien, ahora volvemos a la oficina de asesoramiento de la autora. Esta vez estamos sentados con Vanessa, que tiene un problema muy particular. A pesar de estar agotada por los ajetreados días de trabajo, le cuesta conciliar el sueño. Tiene la sensación de no poder apagar su mente. Sus pensamientos van a toda velocidad hora tras hora, reflexionando sobre las situaciones del día o preocupándose por las tareas que se avecinan. Durante el día, trabajaba como una exitosa agente inmobiliaria, siempre en movimiento, siempre encendida. La autora le preguntó con qué frecuencia se sentaba sola, sin hacer algo y dando espacio a sus pensamientos, a lo que ella respondió: nunca. ¿Por qué iba a hacerlo? Estar a solas y relajarse no es algo que figure en la lista de prioridades de la mayoría de la gente. A algunos les parece improductivo, a otros les da miedo. Se sienten incómodos con el silencio y la soledad. Llenan su agenda de eventos sociales y cuando están realmente solos, están con su teléfono o dejan que la televisión llene sus apartamentos de ruidos de fondo. Pero, como saben las personas mentalmente fuertes, se están perdiendo algo. Por supuesto, demasiado tiempo a solas puede ser perjudicial, especialmente si viene acompañado de la sensación de soledad. Pero los estudios demuestran que la soledad se correlaciona con un mayor bienestar mental, una mayor satisfacción vital y una mejor gestión del estrés. Y lo que es más importante, estar solo te ayuda a recargar las pilas. Entonces, ¿cómo conseguir estar más a gusto con uno mismo y con sus pensamientos? Es fácil considerar el tiempo a solas como algo sin importancia y desechable. Por eso, para dedicarte tiempo a ti mismo, debes programar una cita contigo mismo. Anótalo en tu calendario y dile a tu familia y amigos que no podrás verlos durante ese tiempo. Una vez que hayas reservado tu tiempo a solas, encuentra algo que te guste hacer solo. Eso sí, ten en cuenta que la televisión, las redes sociales y el desplazamiento por YouTube en busca de un video de gatos no cuentan aquí. En lugar de eso, dale a tus pensamientos y a tus ganas de reflexionar el espacio que se merecen. Por ejemplo, puedes dedicarte a escribir un diario,
Además, la meditación y la atención plena son los métodos más conocidos para quietar la mente y encontrar una sensación de paz. Y por cierto, eso es lo que también hizo Vanessa. Se acostumbró a dedicar un tiempo a la meditación y a las prácticas de atención plena por la noche. Sus pensamientos acelerados disminuyeron considerablemente y antes de darse cuenta estaba acostada en la cama, durmiendo como un bebé. Vamos a entender un poquito más las enseñanzas de este punto número 11 y nos habla del concepto de aprender a estar solos, es decir, tratar de estar con nuestros pensamientos y con nosotros mismos y que esto no sea un problema. Menciona aquí algunos datos interesantes. Para la mayoría de la gente, dice, estar a solas y relajarse no es algo que figure en su lista de prioridades. Incluso habrá algunas personas que digan que eso es muy improductivo y otros prefieren mejor evadirlo totalmente. Se sienten incómodos con el silencio y la soledad. ¿Cómo sería tu caso bajo este lineamiento? Ahora, menciona que los estudios han demostrado que el hecho de estar solos se correlaciona con un mayor bienestar mental, una mayor satisfacción vital y una mejor gestión del estrés. Ahora, estar solos se refiere más bien a que si nosotros podemos estar con nosotros mismos, vamos a tener estos beneficios. Y también menciona que ayuda a recargar, digamos, nuestros niveles de energía. No se trata de que nos aislemos del mundo y que simplemente estemos bajo nuestra propia línea, sino más bien que tengamos estos momentos de introspección y de soledad para hacer preguntas, para tratar de entendernos mejor y sobre todo a escucharnos. Menciona algo importante, dice, ¿cómo es que podemos conseguir estar más a gusto con nosotros mismos y con nuestros pensamientos? Lo primero que tendríamos que entender es que esto tendría que ser como una especie de actividad dentro de nuestra agenda. En pocas palabras, si nosotros somos personas las cuales están siempre en movimiento y siempre tienen su agenda apretada, pues tendríamos que colocar esta actividad dentro de nuestra agenda y respetarla. Es por esto que tendríamos que encontrar una actividad que pudiésemos hacer estando solos y que disfrutemos hacer. Es decir, no se trata de distraernos o evadir la realidad con las redes sociales, nuestro teléfono, internet y demás, sino más bien una actividad que nos permita estar con nosotros mismos y reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que queremos hacer, sobre nuestro presente y nuestro futuro. Menciona, tenemos que darle a nuestros pensamientos el lugar que merecen y el hecho de mantener una reflexión con nosotros mismos pues va a dar pauta a que eso se dé. Y algo importante, la meditación y la atención plena. Dedicar un tiempo a meditar un tiempo a estar presente. Va a ayudar a aquietar la mente y a encontrar esta sensación de paz. Les digo, estamos sobreestimulados, de tal manera que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos no paran. Y esto puede generar ansiedad, estrés, insomnio, el hecho de sentirnos con taquicardia, incluso el hecho de sentir que no sabemos qué hacer. Todo esto se da porque no le hemos dado un espacio de desconexión a nuestro cerebro. Lo tenemos hiperestimulado. Es ahí donde estas prácticas pueden tener un gran efecto siempre y cuando les demos la prioridad que merecen y sobre todo pongamos a prueba este concepto que hacen las personas mentalmente fuertes. No olvides la enseñanza de este punto número 11. Las personas mentalmente fuertes se sienten cómodas estando solas y utilizan la meditación para ser más resistentes. Pasamos ahora al punto 12 que nos habla de este concepto del merecer. El punto 12 dice, muchas personas tienen una mentalidad de merecer, pero las personas mentalmente fuertes se concentran en dar en lugar de recibir. Lucas no era en absoluto popular entre sus compañeros de trabajo. Aunque acababa de salir de la universidad y estaba empezando, se comportaba como un sabelotodo. Constantemente decía a sus compañeros de trabajo más experimentados cómo lo haría él. Se consideraba un empleado muy valioso, que merecía un ascenso a un puesto de liderazgo. Pero en lugar de ascenderle, el jefe de Lucas le dijo que bajara el tono. A sus compañeros les molestaba su comportamiento mandón. Sentían que actuaba un poco, como si lo mereciera todo.
Aunque esto no suene nada familiar, todos tenemos un poco de Lucas dentro de nosotros. Hasta cierto punto, todos estamos inclinados a creer que el mundo nos debe algo. Este es el problema. Cuanto más creas que te mereces algo, menos probable será que te lo ganes de verdad. Si crees que el mundo te debe algo, lo exigirás en lugar de esforzarte. Además, las expectativas poco realistas sobre lo que deberías obtener son un verdadero revés para las personas que te rodean. Si tenemos la sensación de que alguien está recibiendo y nunca está dando, entonces evitaremos a esa persona. Entonces la pregunta, ¿cómo superar el sentido del merecer o del derecho? Lo más importante es ser consciente de ello. Sentir que el mundo te debe no significa que vayas por la vida como una princesa. La mayoría de nosotros mostramos formas más sutiles de este merecimiento. Si crees que hay algo excepcional en ti, si piensas que una ley no se aplica a ti porque es estúpida, o simplemente piensas, la vida no es justa, no merezco algo mejor que esto, son signos de una actitud de derecho, una actitud de merecimiento. Así que, en lugar de eso, probemos un poco de humildad para variar. Para empezar, reconozcamos que tú también tienes debilidades. Sí, lo sé, es difícil de entender, pero de verdad, no eres perfecto. Como todo el mundo, tienes defectos, inseguridades y rasgos que te hacen menos príncipe azul. Y por cierto, eso está perfectamente bien. Además, recibamos los comentarios críticos con algo más de humildad. ¿De acuerdo? Como no somos perfectos, la otra persona probablemente tenga razón. Puede que no estemos totalmente de acuerdo, pero tachar a esa persona estúpida tampoco ayuda. Después de todo, eso es lo que Lucas consiguió hacer también. Se dio cuenta de la impresión desfavorable que dejaba en sus compañeros de trabajo y se comprometió a cambiar. Dejó de asumir que lo sabía todo mejor que el resto y se abrió a aprender más de los que lo rodeaban. Y quién sabe, con esta actitud quizá se gane el ascenso después de todo. Y vamos a entender un poquito más este punto número 12 que sinceramente se resume con la palabra ego. Nosotros creemos que merecemos todo o pensamos que somos más inteligentes que los demás, pensamos que de alguna manera por derecho tendríamos que tener esto o aquello. Y es algo que está implícito en nosotros en mayor o menor medida. Dice que por lo general todos estamos inclinados, hasta cierto punto por lo menos, a creer que el mundo nos debe algo. Y este es el cuestionamiento. Entre tú más creas que te mereces algo, menos probable será que te lo ganes de verdad. Si tienes esa sensación de que la gente te debe, pues es más probable que las personas empiecen a evitarte. No sé si conoces a alguien que tiene esa actitud, sobre todo en los trabajos, y analiza cómo la respuesta que la gente tiene hacia esa persona, incluso en los colegios también, en la educación, en los círculos familiares, etc. Es decir, estas personas que tienen un ego alto y se sienten merecedores, o por lo menos más merecedores que los demás, suelen ser personas las cuales prefieren evitarse. Ahora, ¿cómo puedes superar el sentido del derecho o este sentido del merecer? Lo más importante es ser consciente de ello. Y para esto tendrías que analizar cómo es tu situación. Y aquí nosotros vamos a poner en tela de juicio muchas cosas que se nos dicen. Quizá muchos libros de desarrollo personal o de autoayuda nos va a decir precisamente lo contrario. Nosotros lo merecemos, nosotros tendríamos que exigir ese derecho, nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y que todo es posible. Aquí te pido pensamiento ecléctico, porque al final una cosa no está peleada con lo otro. Una cuestión es que tú tengas fe en algo y que te sientas capaz de conseguirlo, y si bien, ¿por qué no merecedor de ello? Pero no por eso vas a actuar con el ego y sobre todo pensando que eres mejor que los demás. Ese es el punto. Entonces, nosotros tenemos que evaluar cómo actuamos en nuestra vida, qué es lo que pensamos en relación al resto. Creemos que somos excepcionales, creemos que otras personas son menos que nosotros, o bien nos quejamos de nuestra realidad y decimos, es que yo merezco algo mejor. Todo esto viene siendo, digamos, ciertos puntos de este tipo de actitud. Entonces, lo primero que tendríamos que validar aquí también es ser conscientes de que tenemos debilidades.
no somos perfectos, somos personas que tienen falencias y esto también nos lleva a la vulnerabilidad y todo eso está bien. No somos perfectos, ¿ok? Entonces, si alguien nos critica, si alguien nos dice algo que no nos gusta, pues tendríamos que ser humildes, porque quizá parte de lo que se nos dice puede ser que tengan razón. Y esto es algo que vas a estar expuesto, sobre todo cuando decidas abrirte. Muy puntualmente, digamos, las personas que generan contenido es un ejemplo típico de todo esto, porque se van a exponer y como tú te expones, tienes que estar abierto a la crítica. ¿Ok? Pero esto lo puedes llevar a cualquier situación de tu vida. El punto al que voy es que si tú eres consciente de esto, es decir, no te va a faltar seguridad en tu persona. Sin embargo, también vas a tener humildad para aceptar estos elementos y algo muy importante. Dentro de esta crítica habrá puntos de mejora que si tú eres perspicaz y entiendes, van a ayudarte a mejorar enormemente. Entonces, en lugar de creer que tú eres mejor que los demás y simplemente que las cosas te tienen que caer por derecho divino, es mejor abrirte hacia el entorno y aprender de aquellas personas que te rodean, por lo menos en cierta medida en función de que generes esta mejor versión de ti. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 12. Muchas personas tienen una mentalidad de merecer, pero las personas mentalmente fuertes se concentran en dar en lugar de recibir. Y con esto llegamos al 13 y último punto de este análisis que nos habla de la importancia del proceso y la mentalidad a largo plazo. El punto 13 dice: las personas mentalmente fuertes reconocen que los logros llevan tiempo y que el progreso no siempre es evidente de inmediato. Si hay una debilidad que tenía Mercy era su notoria impaciencia. Cuando sus hijos o compañeros de trabajo no cumplían con su ritmo, decía: no me estoy haciendo más joven. Había leído docenas de libros de autoayuda, pero se decepcionaba cuando no cambiaban su vida mágicamente de la noche a la mañana. Abandonó la terapia al cabo de unas pocas sesiones, porque no veía los resultados inmediatos que deseaba. Lo que buscaba desesperadamente era un atajo, una píldora mágica que eliminara su insatisfacción con la vida. Por desgracia, como saben las personas mentalmente fuertes, esa píldora no existe. En un mundo de entregas en 24 horas, streaming a la carta y comida rápida, la mayoría de la gente está acostumbrada a conseguir lo que quiere lo antes posible. Pero si la gratificación instantánea se convierte en una expectativa general, vas a tener algunos problemas en tu vida. La dura verdad es que el cambio es difícil y el progreso no siempre es evidente e inmediato. La cuestión es cómo manejas esto. Si eres como Mercy, puede que te desanimes fácilmente y abandones tus esfuerzos antes de tiempo. Esto significa que nunca obtendrás esos beneficios especiales que solo se consiguen con un compromiso a largo plazo. Algunas cosas como una educación, un paso importante en tu carrera o un avance artístico solo llegan después de años de trabajo duro y poco gratificante y de perseverancia. El primer paso para aceptar el largo plazo es crear expectativas realistas. Si esperas un éxito rápido e indoloro, te estás preparando para la decepción y la frustración. Además, ten cuidado con los plazos fijos e inamovibles para tus objetivos. Aunque es bueno tener una idea aproximada de cuándo te gustaría terminar, convertirlo en una situación de todo o nada puede ser ciertamente contraproducente. Y luego, practica la perseverancia. Intenta abstenerte de la gratificación instantánea más a menudo. Di no a la galleta o a la compra online impulsiva. Pero por muy autodisciplinado que seas, también vas a necesitar algunos momentos de logro. Así que intenta crearlos tú mismo. Intenta dividir tu gran objetivo en pasos más pequeños a corto plazo. Y una vez que los hayas alcanzado, celebra. Si logras un hito tras otro, eso te dará energía para el viaje en general. Y vamos a entender un poquito más las enseñanzas de este último punto. El esquema central es que estamos en tiempos de gratificación instantánea. En pocas palabras, la mayoría de la gente está acostumbrada a conseguir lo que quiere lo antes posible, simplemente por la situación en la cual el mundo se rige hoy en día. Todo es rápido, todo es casi inmediato
y para ciertos productos y servicios puede ser la norma, la realidad es que no podemos ir por la vida pensando que así será en nuestro propio crecimiento, porque al final todo eso va a tomar su tiempo. Menciona por aquí que el cambio es difícil y el progreso no siempre es evidente, sobre todo si lo queremos ver de forma inmediata. Menciona que es muy normal que podamos desanimarnos de una manera muy sencilla y que abandonemos los esfuerzos antes de tiempo cuando no podemos ver los resultados de alguna manera materializados. Sin embargo, el problema con esto es que si nosotros nos acostumbramos a estar, digamos, tirando la toalla y sobre todo estar desenfocados por el objeto brillante, significa que nunca vamos a obtener esos beneficios especiales que solo se consiguen con el compromiso y sobre todo con la dedicación a largo plazo. Nosotros no podemos ser, o más bien, nosotros no podemos generar los resultados que estamos buscando sin antes ser la persona que es capaz de generar esos resultados. Recuerda la vieja frase, ser, hacer, tener. ¿Qué tendríamos que empezar a hacer? Menciona por aquí algunos pasos. El primero de ellos es aceptar el largo plazo y sobre todo crear expectativas realistas. No trates de pasar de 0 a 100. Simplemente empieza con cosas que pueden estar dentro de tu control. Tienes que prepararte porque va a haber reveses, habrá situaciones que no van a formar parte de lo que a ti te gustaría y sobre todo que puede llevarte a la frustración, pero si trabajas en aquello que tienes control va a ser más factible que logres concretarlo. Menciona que tienes que tener en cuenta que si tú manejas ciertos plazos y las cosas no se dan, no caigas en la trampa de este todo o nada. Es decir, las cosas cambian y tienes que saber adaptarte a estos aspectos que son cambiantes. Así que cuidado con estos plazos fijos. Menciona otro elemento importante, la perseverancia. Intenta abstenerte de la gratificación instantánea más a menudo, es decir, esta visión de largo plazo, sobre todo para aquellas cosas que van a retrasar el progreso que tú tienes. Digamos, estás trabajando en un régimen de ejercicio, pues obviamente aspectos que pueden afectar a tus resultados, pues es aquello que va en contra de este régimen, ¿ok? Es obvio que tendrías que tratar de evitar precisamente la gratificación instantánea que te puede dar estos elementos con los cuales en este momento estás lidiando. Entonces, otro elemento importante aquí es entender que no somos máquinas, ¿ok? Por muy autodisciplinado que pueda ser, siempre vas a necesitar ciertos impulsos o ciertas bocanadas de aire fresco. Es ahí cuando nosotros tenemos que incorporar estos elementos de logro. Sobre todo vamos a necesitar celebrar los logros que vamos alcanzando. Una forma óptima o por lo menos muy eficaz para que esto se dé es que si tú tienes un objetivo grande, trata de partirlo en pasos más pequeños. Sobre todo me atrevería a decir en aspectos casi como micro objetivos, de tal forma que cada vez que vas alcanzando estos micro objetivos, estos pequeños pasos, acostúmbrate a celebrar, acostúmbrate a reconocerte que vas avanzando, porque eso va a generar mayor ímpetu para que lo sigas haciendo. Es para que no caigas en el desánimo, en pocas palabras. Entonces, por eso cuando tú alcanzas un hito tras otro, esto da la energía para que puedas seguir avanzando en este viaje que has decidido generar o que has decidido emprender. Esto simplemente es algo que tendrías que empezar a aterrizar a tu propia situación. Solemos estar sumamente bombardeados, como te dije antes, por una gran cantidad de estímulos que nos llevan a pensar que si no vamos a realizar este cambio radical o si no vamos a conseguir este gran movimiento o bien si no vamos a tener este cambio cuántico en nuestra vida, no vale la pena. Créeme, ¿cuánto tiempo no se pierde pensando que vamos a conseguir eso y como es tan grande ese objetivo, pues nos intimida y simplemente se queda en un sueño? Entonces simplemente trata de tener estos conocimientos frescos cada vez que quieras conseguir algo. Por un lado, trata de demorar la gratificación inmediata. La mayoría de la gente está acostumbrada a los objetivos rápidos. Si tú tienes un poco más de fuerza de voluntad y sobre todo mayor disposición hacia demorar esta satisfacción inmediata, vas a estar en mejores posibilidades. Otra cuestión importante es mantener el compromiso hacia los objetivos a largo plazo. Una forma en la cual puedes mantener este compromiso es manteniendo expectativas
realistas. Sé consciente de que las cosas cambian, por ende los objetivos y las fechas que estableces para tus objetivos también pueden adecuarse y tienes que ser perseverante, ¿ok? Tienes que acostumbrarte a que a pesar de la adversidad, pues seguir avanzando en función de que tú sabes lo que es lo mejor para ti. Y no se te olvide festejarte, celebrar cada vez que vas alcanzando estas pequeñas metas que para ti te están encaminando hacia el logro de lo que viene siendo este viaje que has decidido iniciar. No olvides la enseñanza de este punto número 13. Las personas mentalmente fuertes reconocen que los logros llevan tiempo y que el progreso no siempre es evidente de inmediato. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Para aumentar tu fuerza mental y sacar más provecho de la vida, debes abstenerte de compadecerte de ti mismo, no ceder nunca tu poder a los demás, abrazar el cambio, evitar preocuparte por cosas que no puedes controlar, dejar de preocuparte por complacer a todo el mundo. No tengas miedo de correr riesgos, pero sé inteligente a la hora de elegirlos. Resiste la tentación de pensar en el pasado. Asegúrate de no cometer nunca el mismo error 2 veces. No te sientas resentido por el éxito de los demás. Sigue adelante y no te rindas después de un primer fracaso. Enfréntate a tus miedos, a estar solo y supéralos. Estar atento a los sentimientos de derecho y merecimiento y no esperes nunca resultados inmediatos y sobre todo ten paciencia. No olvides los puntos de este análisis. Las personas mentalmente fuertes sustituyen la autocompasión por la gratitud. Las personas mentalmente fuertes se aferran a su poder y perdonan a los demás. Las personas mentalmente fuertes siempre están dispuestas a aceptar el cambio. Las personas mentalmente fuertes no se distraen con cosas que no pueden controlar. Querer complacer siempre a los demás no funciona y estar dispuesto a no hacerlo a veces te hace más fuerte. Las personas mentalmente fuertes no tienen miedo de asumir riesgos calculados. Afrontar el pasado te hace más fuerte, pero para ello hay que dar pasos concretos. Las personas mentalmente fuertes evitan repetir los mismos errores, y esto requiere autodisciplina. Las personas mentalmente fuertes no envidian el éxito de los demás, sino que buscan colaborar con ellos. Las personas mentalmente fuertes no se rinden fácilmente y son autocompasivas con el fracaso. Las personas mentalmente fuertes se sienten cómodas estando solas y utilizan la meditación para ser más resistentes. Muchas personas tienen una mentalidad de merecer, pero las personas mentalmente fuertes se concentran en dar en lugar de recibir. Las personas mentalmente fuertes reconocen que los logros llevan tiempo y que el progreso no siempre es evidente de inmediato. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, un libro escrito por Amy Morin que nos enseña cómo superar aquellas cosas que nos frenan y cómo poder vivir la vida que anhelamos de una manera, digamos, más eficaz. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica, ya que eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Y este libro muy particular te ayuda precisamente a eso, a recuperar tu poder, a aceptar el cambio, a enfrentar tus miedos y a entrenar tu cerebro hacia este éxito y hacia tu propia felicidad. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado Revolución 180, así que por favor me gustaría que le dieras la oportunidad. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.